eh, que está manifestándose en nosotros de manera intermitente o de manera selectiva. Amamos a Dios cuando nos conviene. Amamos a Dios cuando necesitamos que Él haga alguna intervención en algún problema que estemos atravesando. Cuando las cosas no están marchando conforme a nuestras expectativas. Allí muy fácilmente nos acercamos a Dios buscando su favor, buscando su misericordia, buscando la manifestación de su poder en algo que queremos que se esté solucionando. Pero este amor de Dios en nosotros, dicho sea de paso, recuerde que el mismo Jesús lo dijo ratificando lo que fue escrito en la antigüedad, que es el primer y gran mandamiento. Escuche, si usted va a abordar los mandamientos de Dios en las Escrituras, dicho sea de paso, son muchos los mandamientos de Dios. Y estos mandamientos solamente se pueden llevar o cumplir o obedecer caminando en su propio espíritu, caminando en su misma naturaleza. Nadie fuera del espíritu, nadie fuera de la naturaleza de Dios puede estar en obediencia a los mandamientos de Dios. Porque para el hombre natural estos mandamientos son muy pesados, son muy gravosos, porque no tiene cómo responder ante ellos. No tiene la capacidad en sí mismo el hombre en su condición natural ni siquiera de entenderlos, ni siquiera de discernir los beneficios que hay detrás de la obediencia de esos mandamientos. ¿A qué nos conduce? ¿A qué nos lleva? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de estar entendiendo y obedeciendo los mandamientos de Dios? Entonces, cuando abordamos, y debiera ser una tarea, ¿no? Porque muchos piensan de que los mandamientos de Dios solamente son 10. Los que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. No, los mandamientos de Dios son muchos y todos están determinados en una naturaleza, en la naturaleza de Él. Eso es lo que hace especial lo que el Señor expresa en el Sermón del Monte. Porque Él allí habla de otros mandamientos. Se extiende, ¿no?, lo que se le fue dado a Moisés. Él lo extiende muchísimo más. Ahora habla de amar a los enemigos, de correr la milla extra, de no llamar a nadie fatuo porque tendrás que dar cuenta el día del juicio, de no tener pensamientos lujuriosos ni desear, no sé, la mujer del prójimo ni siquiera con el pensamiento. O sea, todas estas cosas es posible vivirlas, es posible experimentarlas en su naturaleza. Es posible estar en conexión a una vida que a Él le agrada desde su misma naturaleza. Y cuando abordamos, les decía, todos estos mandamientos, encontramos que el primero y el más importante, porque de esto va a depender todo lo demás. Si no obedecemos el primer y gran mandamiento, ¿cómo vamos a obedecer el hecho de lo que mi hermano Wilmer estaba compartiendo hace un momento de amar a mi prójimo? Si no amo a mi prójimo, al que estoy viendo, ¿cómo voy a amar a Dios a quien no estoy viendo? Y todo tiene que partir desde una experiencia, una experiencia. Desde un principio, a la luz de la Escritura, ¿no?, el testimonio que nos presentan, todo parte de una experiencia con Dios. Nadie puede vivir ni permanecer en Dios a menos que no venga teniendo una experiencia con Él. Nuestro caminar con el Señor se inaugura por una experiencia. Y esa experiencia yo no tengo la capacidad de provocarla.
Él en su amor, en su intención divina, en su bondad, en su gracia, es quien interviene. Él nos ama primero. Entienda eso. Él es el que da el primer paso. Y ese principio de amarnos primeramente sigue vigente. Él no solamente lo mostró en la cruz, Él sigue amándonos primero. Siempre que, si en alguna medida nosotros nos hemos desviado, si en alguna medida nosotros nos hemos salido de la voluntad de Dios, amados, su amor va a aparecer ratificando este principio, amándonos primero, para que nosotros estemos volviendo nuestro corazón, para que nosotros no sigamos dándole la espalda a su gracia, dándole la espalda a su espíritu, sino que con humildad estemos recibiendo su enseñanza, su instrucción, y de esa manera volvamos nuevamente a nuestro primer amor, porque podemos muy fácilmente dejar de lado nuestro primer amor. Y esa es una de las reprensiones que usted encuentra en algunas de las exhortaciones que el Señor trae a la iglesia en Apocalipsis. Creo que fue la iglesia de Efesios. Habían olvidado su primer amor. Él allí en esa exhortación, esas reprensiones que está trayendo esta iglesia, está ratificando ese amar primeramente. Entonces, les decía que todo parte de una experiencia. Saulo no comenzó a caminar con el Señor sin primeramente tener una experiencia con Él. Ahora, muchos pueden menospreciar ese aparecer de Cristo. Muchos pueden ser rebeldes a lo que Dios enseña en esa primera aparición. De hecho, Pablo lo deja muy claro: no fui rebelde a la visión celestial. Él pudo haber sido rebelde. Él pudo seguir obstinado en su incredulidad y en su ignorancia, creyendo que la verdad estaba en él, que nadie tenía que enseñarle nada, porque él se creía sabio ya en lo que había aprendido dentro de ese bagaje del judaísmo, donde tenía cierto reconocimiento, cierta reputación, aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Era un hombre que fue instruido a los pies de un gran maestro de aquella época llamado Gamaliel. O sea, tenía un currículo ante aquellos que le rodeaban. Pero no, él decidió dejar eso atrás. Él decidió dejar eso o considerarlo sin ninguna estima, porque había algo valioso que ahora estaba comenzando a descubrir por el Espíritu. Había algo mayor que lo estaba provocando a salir de esas cosas, a tener esas cosas por pérdida, por basura, con tal de ganar ese tesoro que ahora comenzaba a resplandecer en su corazón a través de la luz del Señor. Y es lo mismo que tiene que estar ocurriendo en cada uno de nosotros, amados. La presencia de Dios es un gran tesoro. Y muchos no valoramos este tesoro. No somos conscientes delante de quién estamos permanentemente. Nos salimos de contexto, ¿no?, muy fácilmente. Y nuestra propia voluntad en muchos casos se apresura a pensar, a decidir, a actuar, a reaccionar de cualquier manera, porque pudo más el impulso que era contra el Espíritu que lo que el Espíritu te estaba diciendo precisamente en ese momento, y de alguna manera buscamos hacernos sentir, y nos cuesta bajar la cabeza, nos cuesta tener esa actitud de humildad, así como el Señor yendo a la cruz, que cayó, pudiéndose defender, cayó. Muchos lo injuriaron, lo ofendieron, y él pudo, ¿no?, activar una legión de ángeles y defenderse, pero no lo hizo. Él no lo hizo. Señor, demuéstrame que eres el Hijo de Dios bajándote de la cruz. Demuestra que eres el Rey de Reyes bajándote de la cruz. Y él dijo: no, les voy a demostrar que yo soy el Hijo de Dios y que soy el Rey de Reyes, pero no bajándome de la cruz, sino quedándome en la cruz.
quedándome en la cruz, les voy a demostrar que yo soy el Hijo de Dios. Y eso muchas veces nosotros no lo hacemos. Nos bajamos de la cruz para mostrar la otra parte oscura que hay en nosotros. Y que bueno, quiere igualarse, ¿no?, ante aquello que nos está provocando. Entonces, por eso es necesaria la obra del Señor. El versículo que tenías de Wilmer acá, el último, de Juan, primero es Juan 4, ¿qué? Vea, les hablaba de que todo nuestro caminar con Dios se inaugura a través de una experiencia. Dios tiene que aparecer primeramente. Dios tiene que traer convicciones a nuestro corazón. Ninguna convicción, escuche, ninguna convicción en tu corazón tiene que venir de ningún hombre, porque empezamos mal. Empezamos mal. Yo particularmente se los confieso, yo no convenzo a nadie, ni estoy en la disposición de convencer a nadie. Entienda eso. Yo no convenzo a nadie. Yo lo que puedo dar testimonio de lo que Dios viene haciendo en mi vida, de lo que Dios me está haciendo ver en su luz. De pronto no son muchas cosas, pero lo poco que estoy viendo en su luz es lo que yo puedo compartir y te puedo señalar eso que te puede conducir a esa misma experiencia. Pero cualquier convicción en tu corazón tiene que venir de la verdad misma, porque la verdad da testimonio. Yo doy testimonio de la verdad, pero la verdad tiene que dar testimonio en tu corazón. Y precisamente ese tiene que ser el fundamento de tu fe, el fundamento de tu manera de pensar, de tu manera de concebir, discernir todo lo que viene del Espíritu, de lo que Dios traiga a tu corazón, de lo que Dios te convenza. Amados, ojalá toda la iglesia a nivel global manejáramos esta realidad, este principio. No hubiera tanta distorsión hoy en día, porque hay muchos asumiendo una fe y un evangelio bajo el convencimiento de lo que le ha traído un hombre, pero no bajo el convencimiento que le ha traído Dios. Pablo dice, cuando al Padre le plació revelar a su Hijo en mí, es una convicción de Pablo. Usted lo encuentra en Gálatas capítulo 1, una convicción. O sea, Pablo no dice, cuando el Padre le plació revelar a su Hijo en mí a través de Gamaliel. No fue a través de Gamaliel. Gamaliel lo instruyó en la letra, pero ahora se le aparece otro maestro, no para instruirlo en la letra, sino en el espíritu. Por eso es que él dice que la letra mata. Él sabe por qué lo dice, porque él era un hombre con mucha letra, con mucha Biblia, pero carente de la vida de Dios. Y él asumía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y Dios se le aparece y le dice, no, yo te he escogido para que conozca mi voluntad. Señor, pero ¿qué voluntad voy a conocer de ti si ya yo la conozco? No, tú no conoces nada. Tú crees y asumes que conoces mi voluntad, pero déjame decirte que estás completamente fuera de ella. Eso es fuerte. Ven, yo voy a aparecer para que conozca mi voluntad. O sea, todo lo que has venido pensando acerca de mí, dice el Señor, han sido puras imaginaciones. Y la verdad tiene que aparecer muchas veces golpeando nuestra autoconfianza, en las cosas que pensamos y creemos que son la verdad. Y eso es sano, amado, eso lo hace Dios. En algunos casos de pronto no lo haga con ese propósito, pero bueno, aparece para afirmarnos en lo que ya venimos creyendo que es de Él. Eso también lo hace el Señor. Pero todo comienza con una experiencia. Adán tenía una experiencia de Dios. Fue el primer ser humano que escuchó la voz de Dios en la tierra. Y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Génesis 1, 27, 28. A su imagen y semejanza los creó. Dice, y le dijo, Adán fue el primer receptor, el primer ser humano, receptor de la voz de Dios fue Adán. Escuchó a Dios.
y caminó en un tiempo, ¿no? La Escritura no precisa cuánto fue el tiempo que él demoró en obediencia a lo que Dios le había dicho, pero él experimentó la pureza de Dios. Adán experimentó la sabiduría de Dios. Experimentó, escuche, la inocencia de Dios. Porque él antes del pecado era un ser inocente. No había ningún grado de malicia en su corazón. Era puro, 100% puro. Tanto así que andaba desnudo con Eva en el huerto del Edén y no se le pasaba ningún mal pensamiento. ¿Por qué? Porque la naturaleza que produce eso, que es contrario a Dios, está ausente de él. Por eso era puro. Y en esa experiencia, amado, él caminó alineado al propósito. Él comenzó a expresar lo que Dios quería que se expresara en la tierra. Él era un hombre de Dios. ¿Sabe lo que implica estas palabras? Ser un hombre y una mujer de Dios. ¿Sabe el peso que eso tiene? La profundidad y lo que implica ser un hombre y una mujer de Dios. Adán lo era. Adán lo era un hombre de Dios, que estaba en obediencia a Dios. Pero cuando el pecado entró, alteró todas las cosas. ¿Por qué? Porque ahora comenzó a experimentar otros deseos, que no eran los deseos que su alma estaba experimentando de lo divino. Ahora hay unos deseos que tienden a hacer oposición o hacerle oposición a los deseos de Dios. Hay una inclinación que nunca estuvo en el corazón de Dios que el hombre experimentara. Hay una inclinación hacia la maldad, como dice el libro de Génesis capítulo 6, que el corazón del hombre era continuo hacia el mal. El corazón del hombre no fue creado para estar continuamente hacia el mal. El corazón del hombre fue creado para estar continuamente hacia el bien. Porque el hombre fue creado para experimentar a Dios como ese bien. Y ese bien en cierto momento se compartió en el hombre. Y el hombre caminó en ese bien. Ese bien comenzó a influenciar, a renovar, a impactar, a tener una injerencia beneficiosa en el ser del hombre. En el hombre no había mal y nunca estuvo en el pensamiento de Dios que el hombre experimentara lo malo. Cuando hablo de lo malo no estoy hablando de cosas externas, estoy hablando de una sustancia interna que contradice completamente a Dios y de hecho es extraña para Dios. Entonces, Adán tuvo otra experiencia, ¿no? Diferente a la que en un principio se vio en él cuando Dios lo trajo a manifestación. Pero esta experiencia ahora es negativa. Porque esta experiencia hizo que en él se instalara otro maestro. Que no tenía nada bueno. Y jamás tendrá nada bueno. Un maestro que comienza a enseñarle otras cosas. A llevarlo a otras cosas. Y esa es la razón por la cual Dios termina sacándolo del huerto del Edén. Porque en esa condición él ya no podía seguir funcionando conforme al propósito de Dios. Porque para estar en conformidad al propósito de Dios se requiere, escuche, que estemos caminando en la naturaleza de ese propósito. Que estemos caminando en la luz que hay en ese propósito. Porque el propósito fue hecho en Cristo. Y todo lo que es hecho en Cristo tiene el sello de su misma naturaleza. Por eso es echado del huerto del Edén, porque quedó en un estado de inutilidad. La buena noticia es que, Dios siempre da el primer paso. Y Dios envía a su Hijo. Y su Hijo no es cualquiera. Su Hijo es la luz del mundo. Es la luz que alumbra a todos los hombres.
Su Hijo es el sol de justicia. Su Hijo en sí es la puerta de salvación, el camino de vida. Su Hijo es completamente y absolutamente poderoso, porque Él es el mismo poder de Dios para cambiar la condición del hombre. ¿Cuántos creemos que Cristo puede cambiar a un hombre? En Él está el poder. Él mismo es el poder para cambiar al hombre. Por eso Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? ¿Libre de qué? De lo que nunca estuvo en el pensamiento de Dios, que estuviera esclavizando al hombre. Es posible ser libre de lo que Dios no ha sembrado en nosotros. Es posible. Decir que eso es imposible, o sea, eso es rebajar o menospreciar el poder de Dios y tener en poco la intención de Dios a través del Evangelio, porque el Evangelio apunta a eso. Amén. Dice, nosotros hemos conocido, escuche, conocido. Este conocer allí no es un conocer teórico, no es un conocimiento en la mente, no, es un conocimiento que viene como experiencia de estar palpando, gustando algo. Es un conocimiento interno. Juan dice, nosotros hemos conocido. Diga experiencia. Amados, todas nuestras creencias tienen que venir posterior a la experiencia. Porque aquí dice, hemos conocido ¿y qué? Primero es creer y después conocer, o conocer y después creer. Entonces, ¿cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Que creen todo lo que se les dice, todo lo que se les enseña, sin estar conociendo. Porque de este conocimiento íntimo, en nuestro corazón, es donde nosotros vamos a venir a ver cómo Dios va a traer convicción. Diga, convicción. La convicción que nace, que se produce de esa experiencia, eso es lo que al final de cuentas nos va a mantener conociendo realmente el Evangelio y el poder de este Evangelio. Tenemos que conocer, nuestras convicciones tienen que venir a causa de una experiencia. Cuando al Padre le plació revelar a su Hijo en mí, es una experiencia de Pablo. Dice que él no fue a consultar con carne y con sangre. ¿Y qué tenía que consultar con hombres? ¿Qué tenía que consultar? Si de esa experiencia se había producido una convicción que había anclado su alma en la verdad. ¿Quién le va a decir a Pablo que lo que le está pasando, eso es imaginación de él? Oye, si tú eres un judío reconocido, eres un fariseo de fariseos, un erudito en la ley, ¿quién dijo que el Padre te ha revelado nada? Sigue en lo que venías haciendo. No, hermano. Pablo creyó, diga, creyó, por la experiencia. Y es lo mismo para nosotros, amados. Debemos creer por la experiencia. Y el Dios que tú y yo tenemos es un Dios que quiere ser una experiencia en todos. Él quiere ser una experiencia en todos. Nosotros hemos conocido, ojo, y creído. ¿En qué? En el amor de Dios. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que esto era una realidad en el corazón del apóstol Juan? Porque ahí hay algo bien relevante, amado. O sea, relevante. Hay algo bien relevante, escuche.
nosotros hemos conocido experiencia, dice, y creído, la convicción que nace de esa experiencia, dice, el amor que Dios tiene que para con nosotros. O sea, diga, estaba creyendo, diga, en lo de Dios, porque lo estaba conociendo, lo estaba experimentando. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que esto era real en el corazón de Juan? Porque él dice allí, y el que permanece en qué, permanece en Dios. Es decir, diga, la experiencia me trae convicción. Diga, y la convicción me hace permanecer. Ahí nos damos cuenta que lo que él está escribiendo allí es real en su corazón. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nadie puede decir yo creo en el Señor o tengo cualquier creencia en las cosas acerca del Espíritu. Pero si no está permaneciendo, allí realmente no ha habido ninguna experiencia con el Señor. Porque el verdadero creer viene como consecuencia de una experiencia con el Señor. Esa convicción es la que te lleva a estar permaneciendo independientemente de lo que estés viviendo, de lo que estés atravesando, de quien te traicione, de quien siga contigo, independientemente de cualquier error o cualquier cosa que veas a tu alrededor, independientemente, permaneces. ¿Por qué? Porque esa permanencia está firme porque hay una convicción gobernante que ha nacido de una experiencia con el Señor. Lo que hemos visto y oído. Amén. Lo que hemos visto y oído. Entonces, no es que yo creo en el Señor, pero estás permaneciendo. No, yo no estoy permaneciendo, pero yo creo en el Señor. No, eso es como cuando Él se apareció y dijo, yo soy la luz del mundo. Usted le pregunta a cualquier persona en la calle, ¿usted cree que el Señor es la luz del mundo? Y dice, sí, yo creo, pero ¿de qué le sirve creer que Él es la luz del mundo cuando no lo está siguiendo? Porque es lo que le da sentido a su mensaje. En Juan 8:12, es lo que le da sentido a su mensaje. Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará ¿qué? Cualquiera puede creer, yo creo que Jesús es la luz del mundo, ¿lo está haciendo? No, yo no lo estoy haciendo. Entonces no estás experimentando ningún beneficio de Él, aunque creas que Él es la luz del mundo. ¿Sí me da a entender? Cualquiera puede creer que Él es la luz del mundo, pero otra cosa es que Él esté siguiendo. Porque allí es donde experimenta los beneficios de la luz. Amén. Entonces, toda convicción tiene que venir con una experiencia. Y eso es lo que, en definitiva, amados, nos va a llevar a estar permaneciendo. Estar permaneciendo. Hace unos días estaba hablando con una persona y me decía, tú no me vas a convencer. Yo no convenzo a nadie. Yo no convenzo a nadie. El que tiene que convencer es el Señor. Pero sí hablo de lo que he visto y oído directamente del Señor. Y sé que Él es real. Y que su evangelio no es un evangelio superficial. Su evangelio no es un evangelio de palabras. Es un evangelio de poder que cambia y transforma. Que busca todo el tiempo de que en el hombre esté cesando una imagen, pero simultáneamente se esté formando otra. Eso hace el evangelio. Quita la muerte y saca a luz la vida y la inmortalidad a través del mismo Espíritu. Amén. Diga experiencia, convicción y permanencia. Nunca se le olvide eso. Eso no se puede alterar. El que intente permanecer sin estar firme en ninguna convicción porque no ha venido teniendo ninguna experiencia con el Señor, amado, esa permanencia será de corta duración. Y esto tiene que ser algo dinámico, algo continuo.
Hace 8 días quedamos ahí en Hechos capítulo 22, verso del 14 al 15. Cuando el Señor mandó a Ananías, un discípulo. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántos han leído ese pasaje en las Escrituras, en el libro de Hechos, donde dice que Ananías era un discípulo? Usted sabe lo que implica. ¿Cuántos saben que la Escritura fue inspirada por el Espíritu? Usted sabe lo que implica de que el mismo Espíritu llame a una persona discípulo. Usted sabe lo que el mismo Espíritu, o sea, que el mismo Espíritu diga, este es un discípulo. Oh, no lo está diciendo ningún hombre, porque hay muchos, ¿no? Dando títulos y adjudicando nombres o cosas espirituales a las personas sin realmente conocerlas o sin realmente saber lo que hay en su corazón. Pero que el Espíritu diga que este hombre era un discípulo, era porque realmente lo era. Valga la redundancia, amén. Un discípulo. Ok, no vamos a hacer énfasis ahí en lo que es el discipulado, un discípulo. Pero era un hombre confiable para Dios. ¿Por qué era confiable? Porque lo mandó a hacer algo. Dios lo envió a hacer algo. Dios le habló en visión. Dios le habló en visión. Y le dio unas instrucciones muy claras, muy precisas. En la visión él medio argumentó un poco, porque él sabía quién era Saulo. Y Dios le decía, yo no me estoy equivocando, a ese hombre quiero que vayas, porque instrumento útil me es él. Y Ananías fue. Y Ananías ni quitó ni añadió nada de lo que Dios le había dicho. Así como Dios le habló, fue justamente lo que Ananías le dijo. Y le dijo, el Dios de vuestros padres te ha escogido para que conozcas. Diga conocimiento. Diga experiencia. El conocimiento de Dios tiene que ser una experiencia, porque este conocimiento viene de la vida. Es la vida misma quien lo trae, quien lo produce. Es la vida misma quien nos hace participantes de este conocimiento. No estamos hablando de algo que iba a venir fuera de Pablo, no, es algo que iba a comenzar a aparecer dentro de Pablo. Para que conozcas. Nadie puede conocer a menos que no sea enseñado. ¿Quién le iba a dar a conocer a Pablo el verdadero conocimiento? Totalmente diferente al que él venía asumiendo. Diga el Espíritu, el don de la gracia, el don celestial, la fuente de vida misma, la unción que nos enseña todas las cosas. Esa era la que iba a llevarlo al verdadero conocimiento de Dios. Para que conozcas su voluntad. Mi pregunta, ¿está interesado Dios? ¿Está interesado Dios en que conozcamos su voluntad? ¿Cuántos creen de los que estamos aquí sentados? ¿Cuántos creen que Dios está interesado en que conozcamos su voluntad? ¿O hay alguno que piense que no es así? Todos estamos de acuerdo de que Dios está interesado en que conozcamos su voluntad. Ok, entonces la pregunta sería, ¿estamos nosotros interesados en conocerla? ¿Ah? ¿De verdad? Seamos sinceros. ¿Estamos nosotros interesados por conocer la voluntad de Dios? ¿O queremos seguir quedándonos con lo que asumimos que ya conocemos de Él? Diga amén o diga yayay.
el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Ahora, esto no solamente era importante, ¿no?, en la vida de Pablo a nivel personal, porque a partir de allí Pablo comenzó a recibir un trato de Dios fuerte. Usted sabe que es desinstalar, desescalar todo lo que él venía construyendo en ese trasfondo judaico. De hecho, Dios tuvo que tratar con él en un desierto, a solas con él. Allá Dios comenzó a mostrarle la realidad de las cosas, a sacarlo de sus imaginaciones, a sacarlo de esa ficción espiritual en la que pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios y que Dios estaba a su favor. Dios tuvo que hacerlo y la verdad lo hace. La verdad muchas veces no aparece, no aparece solamente para corregir nuestra doctrina, como en el caso de Pablo, sino también para hacernos participar de Dios, participar realmente de su naturaleza, de vivir la vida desde su perspectiva. Eso hace Dios. Y esto implica un proceso. Este conocimiento de la voluntad de Dios en Pablo no fue algo que sucedió de un día para otro. Como que el Señor le habló y ya conozco plenamente la voluntad de Dios. Al día siguiente. No. Esto es un proceso. Pero es un proceso donde Dios trata. Dios interviene. Porque hay muchas cosas involucradas. Escucha, en el caso de Pablo, la luz lo encontró. Esta luz que se le apareció fuera de él, pero después comenzó a aparecerse dentro de él. La luz lo encontró, en Egipto y en Babilonia. Babilonia es tipología de la religión muerta. Una religión que tiene a Dios en la boca, pero el corazón no está pasando nada. Él representa lo que es hipocresía, fingimiento, lo que es un culto muerto, una fe, como dice Santiago, sin obras, una fe como un cuerpo allí sin espíritu, que yace en el suelo sin espíritu, sin vida. Esa es Babilonia, la madre de la religión. Y cuando la luz apareció, encontró a Pablo en Babilonia, a Saulo en Babilonia. Y no solamente en Babilonia, lo encontró en el yo, en la vida del yo, en la vida del primer nacimiento. Entonces lo que Dios tiene que hacer en un corazón que tenga enquistado a Egipto y a Babilonia, porque Egipto representa el primer nacimiento, el nacimiento de esclavitud, donde Faraón gobierna de día y de noche, donde nos pone a hacer ladrillos sin paja. Ahora Dios tiene que tratar con él para sacarlo de Babilonia y de Egipto. Y de esa manera experimente la libertad que trae el Espíritu. Vea, ¿cuál fue el último juicio que Dios trajo a Egipto para sacar a su pueblo de allí? ¿La muerte de quién? Amado, escuche esto. Yo creo que en Pablo se vio. Hasta que en Pablo no murió el primer nacimiento, realmente no vino a un pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Para que Pablo saliera de Egipto, de su yo, porque él termina confesándolo en Gálatas 2:20, ya no vivo. O sea, Dios lo sacó de Egipto, lo sacó del mundo, lo sacó de su vida en la carne, de su prepotencia, de su altivez, sí, de su orgullo, lo sacó de allí, Dios lo sacó de allí. Pero para sacarlo de Egipto tuvo que morir el primogénito. Amados, y es una sombra, ¿no?, que tiene su cumplimiento exacto en el nuevo pacto. Cuando nosotros permitimos que el poder del Espíritu
nos esté circuncidando de ese primogénito. Porque hasta que el primogénito de Egipto no muera, no vamos a ser realmente libres. Y esto tiene que ver con venir a la experiencia del conocimiento verdadero de la voluntad de Dios. Porque nadie puede proclamar un conocimiento de Dios estando en Egipto, porque realmente no estás conociendo a nada. Porque el verdadero conocimiento viene por el Espíritu. El verdadero conocimiento está sustentado en una naturaleza que no es la de Egipto. Es la del postrer Adán. Es la de Cristo nuestro Señor. Y es lo que el Señor le está diciendo a través de Ananías. Yo te he escogido para que conozca mi voluntad. Ahora sí entendemos quizás un poquito más a fondo lo que implica venir al conocimiento de la voluntad de Dios. Usted se imagina si Moisés llega a Egipto y le dice al pueblo de Israel que estaba en esclavitud en ese momento: yo soy el libertador, Dios me envió, tengo buenas nuevas. Dios quiere sacarlos de Egipto. Se me apareció allá en una salsa ardiendo y me envió a que los sacara de Egipto para que les sirviera en el desierto. Y los israelitas: bravo, bravo, Dios, se cumplió más de 400 años esperando lo que Dios prometió a vuestros padres y ya se llegó al cumplimiento. Y puedan reunirse en Egipto y celebrar esa noticia de que Dios se le apareció a Moisés con el propósito de liberarlos de Egipto y pudieron haberse quedado en Egipto celebrando y haciendo culto. Pero si realmente no terminan saliendo de Egipto, ¿qué sentido tiene esa noticia? ¿Qué sentido tiene que te quedes celebrando la noticia de que Cristo te hizo libre, pero manteniéndote en Egipto? ¿Qué sentido tiene eso? Reuniéndote en Egipto, congregándote en Egipto. ¿Qué sentido tiene eso? No, el Señor aparece y dice: sígueme. Moisés es tipo y sombra de Cristo, del Espíritu, que nos guía fuera de tierra de esclavitud. Cuando nos aferramos al liderazgo del Espíritu, el Espíritu nos saca de algo. Porque nos encuentra en una condición que nunca estuvo en la mente de Dios que el hombre experimentara. La buena noticia, sí, que hay un sacrificio que está a nuestro favor, hay una sangre que ha sido derramada, pero tenemos que seguir al líder que nos saca fuera de todo aquello que nos esclaviza en la carne. Y hasta que no sigamos al líder, amado, no vamos a salir de Egipto. Porque solamente los que son guiados por el Espíritu de Dios son los que al final de cuentas van a comprobar el poder del Espíritu. Van a comprobar la libertad que hay por estar conociendo la verdad. Van a experimentar el liderazgo de una vida que nos conduce a algo diferente a lo que venían experimentando. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu no vino a guiarnos para que sigamos en la misma condición en la que estábamos antes, aparte de la gracia. No. El Señor aquí, con estas palabras dichas a través de Ananías, le está diciendo eso a Saulo: te voy a sacar. Vas a conocer mi voluntad, pero en la medida que yo te esté sacando de tu religión muerta, donde el Dios que has venido asumiendo en tu mente no soy yo, de tus imaginaciones. Te voy a sacar de Babilonia, pero te voy a sacar de Egipto. Te voy a sacar de tu vida del yo. Te voy a sacar de tu ignorancia y de tu incredulidad. Para que conozcas mi voluntad. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Diga: viendo y oyendo al justo. Viendo y oyendo al justo. Para ver y oír al justo
en nuestro andar de fe en un grado mayor en cuanto a nuestra permanencia, se tiene que ir quitando todo estorbo que esté impidiendo que estemos escuchando su voz, que esté impidiendo que lo estemos viendo a Él. Se tiene que quitar todo estorbo, porque la invitación que Dios le hace a este hombre a través de Ananías es muy clara. Yo te he escogido para que tengas una experiencia con una naturaleza. Ver al justo es ver una naturaleza de justicia. Es ver la justicia de Dios. Oh, se lo está profetizando. Hasta este momento, cuando Ananías da estas instrucciones a Saulo, él no había experimentado nada de esto todavía, pero se lo está ¿qué? Profetizando. Pero llegó un momento donde esto tuvo su cumplimiento en el corazón de Pablo. Llegó un momento. Diga, llegó la experiencia. ¿Y qué nace después de la experiencia? No, convicción. No se salte. ¿Qué nace después de la experiencia? Convicción. Mi pregunta, ¿las convicciones ficticias que él tenía acerca de Dios murieron? ¿Y ahora vinieron qué? Las verdaderas. Vinieron las verdaderas. ¿Por qué? Porque comenzó a ver una realidad que él jamás había visto. Comenzó a salir de la letra para estar bajo el régimen del Espíritu, donde se conoce al justo. Que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Por qué vivifica? Porque en el Espíritu que está la vida. La vida está el justo, el Espíritu vivificante. Saulo tuvo una experiencia con una naturaleza de justicia, con la misma justicia de Dios. Y cuando por primera vez comenzó a tener esa experiencia, vio un contraste. Él vio un contraste. ¡Wow! Mi justicia, mi propia justicia es esto, pero la justicia de Dios es esta otra cosa. ¡Wow! Yo no sabía. Fue provocado a venir a la experiencia de esa naturaleza de justicia. Ver al justo implica eso. Ir a la experiencia de una naturaleza de justicia. Porque cuando veo la mía propia, wow, Señor, si la mía es un trapo de inmundicia. Tuvo la experiencia con una naturaleza justa. La naturaleza del justo. Ver al justo, amado, le cambia la vida a cualquiera. Ver esta naturaleza y ver el contraste que produce esta naturaleza en cuanto a lo que nosotros somos aparte de la gracia. Nos provoca y nos lleva a la necesidad de ir a Él. De ir a Él. Y Dios tiene que hacerlo. Vean lo que dice, para entender un poco más, qué es ver al justo y oír la voz de su boca, qué es ver esa naturaleza de justicia. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo. Esto lo dice después, ¿no? Después de venir siendo procesado por el Señor. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida. Pérdida. Ahora, ¿qué es lo que hace llevar a Pablo a considerar estas cosas como pérdida? ¿Qué es lo que hace? Diga, una realidad. La realidad del amor de Cristo. Si él no viene a la experiencia de la realidad del amor de Cristo, él siguiera considerando esas cosas como ¿qué? Como ganancia. Amado, hasta que realmente por el Espíritu de Dios, por la luz del Señor, no comencemos,
no a saber con nuestra mente, sino a experimentar desde un conocimiento íntimo la realidad de Cristo en su amor, en su justicia, en su luz, en su poder, en su bondad. Hasta que eso no ocurra, vamos a seguir teniendo como ganancia nuestro primer patrimonio, nuestro patrimonio. O sea, podemos hallar la perla, pero no, hasta que no nos despojemos de la ganancia de nuestro patrimonio en la carne, del primer nacimiento, no vamos a disfrutar nada de la perla. Porque el que es entendido y sabe que Cristo en su presencia es el tesoro más grande que puede estar, que puede tener, que puede experimentar, no tiene ningún problema de ir a perderlo todo lo que había ganado en la carne. Para ganar, porque ese es el meollo, ¿no?, de muchos que hallan la perla, se ponen contentos, wow, sí, wow, son despertadas sus conciencias, pero llega un momento en que la perla te dice, véndelo todo. ¿Quieres ganar más de mí? Véndelo todo. Entonces, si eso me gusta todavía, Señor, ¿no hay una posibilidad de que pueda ganarte a ti sin perder esto otro? No. Tienes que despojarte. Tienes que despojarte. Porque hasta que no te despojes del patrimonio de tu primer nacimiento, absolutamente, no vas a venir a un verdadero conocimiento de mi voluntad. Y Pablo lo estimó como pérdida todo. Lo que para otros quizás era ganancia, él dice, no, yo lo pierdo todo, lo considero como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de ¿qué? ¿Excelencia de qué? Y este conocimiento ahí no está desligado de lo que le dijo Ananías allá en Hechos. Es el mismo conocimiento de la voluntad de Dios. El conocimiento de Cristo, de la excelencia de Cristo, tiene que ver con el conocimiento de la voluntad de Dios. Es el mismo conocimiento. Dios no tiene dos conocimientos. Es uno solo. Ahora, esta determinación en el apóstol está, porque estaba teniendo la experiencia. Cuando tú realmente vienes a la experiencia de algo sustancial en tu caminar en el cristianismo, porque podemos tener, unos tienen 10 años, 5 años, 20 años, pero cuando realmente vienes a la experiencia de algo sustancial, donde ves que realmente de eso sustancial Dios está trayendo una transformación en ti, te está cambiando. Tú mismo estás siendo testigo de que esto ahora es diferente a lo que venías asumiendo en años anteriores. Amados, perder cosas por ganar más de esto sustancial va a ser algo que vas a hacer sin ninguna restricción dentro de ti en cuanto a aferrarte a esas cosas. Porque la experiencia de Pablo aquí es con la sustancia. Y la sustancia, amados, te saca de lo superficial. La sustancia te saca de lo religioso. La sustancia. Su experiencia es con la sustancia. Y anhelar y ser provocado a experimentar más esta sustancia nos va a llevar a perderlo todo, pero así como Pablo, porque yo creo que para Pablo no fue ningún problema comenzar a despojarse de todo por ganar más de Cristo. Dice, por amor del cual lo he perdido, ¿qué? No dice unas cuantas cosas. Pastor, pero ya yo morí a mis pecados más fuertes. Mis pecados más fuertes ya no los hago. Estos son más livianos, pastor. Estas cosas son más sobrellevaderas.
No, 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 no. Nosotros somos los que tenemos el atrevimiento y la osadía de categorizar pecados. Nosotros en nuestro juicio humano categorizamos los pecados. Este es más feo, ¿no? Este es menos feo. No. Pecado es la expresión de una naturaleza que es contraria a Dios y punto. De ahí no nacen cosas pequeñas ni cosas grandes. Lo que nace simplemente es enemistad para con Dios, sea pequeño o sea grande. Él dice que lo había perdido todo. Todo. Y este es el punto donde no queremos asumir un cristianismo así, que nos demande perderlo todo. Señor, déjame conservar algunas cositas todavía. Ay, Señor, pero es que yo las amo todavía. Tengo un gran afecto todavía por estas cosas. Me cuesta dejarlas, Señor. ¿Cómo me dices tú que me despoje de eso? Y esa es la razón por la cual hay mucha carencia de transformación. Queremos un Cristo que no nos demande perderlo todo. Pero el Cristo de las Escrituras, el que testificaron los apóstoles, ese Cristo nos demanda perderlo todo, si en verdad queremos ganarlo a Él. Dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado, ¿qué? ¿Cuál es el propósito de perderlo todo? Ser hallado en Él, no ser hallado en esas cosas. Yo no quiero ser hallado en cosas que tengan que ver con mi primer nacimiento, no. Yo quiero ser hallado en todo lo que refiere a la naturaleza del nuevo nacimiento, del nacimiento del Espíritu. Ser hallado en Él. ¿Cuánto realmente asumimos esto diario desde nuestro corazón? En la manera como vivimos, en la manera como actuamos, como pensamos. ¿Cuántos queremos ser hallados en Él? Ser hallado en Él. Adán no fue hallado donde Dios lo puso cuando pecó. Por eso Dios le dice, ¿y dónde estás? Dios no lo halló donde lo puso. Se había salido. Había sobrepasado los límites. Ser hallado en Él. Pablo lo tenía claro. Lo mío, la perspectiva de mi fe es ser hallado en Él, en donde está la complacencia del Padre, el agrado del Padre, el beneplácito del Padre. Ser hallado en Él. No teniendo ¿qué? No teniendo mi propia justicia. Ahora, ¿cómo Pablo contrasta la justicia de Dios con su propia justicia? ¿De dónde nace eso en Pablo? Que de cierta manera, no específicamente no lo dice, pero implícitamente es lo que da a entender. ¿Cómo él hace de la diferencia entre lo que es la justicia de Dios y su propia justicia, que era según la ley? ¿Cómo él hace esa diferencia? ¿Cómo él hace esa gran separación? ¿De dónde nace ese discernimiento? ¿De dónde? ¿Qué lo hizo ver a él ahora? ¿Qué es su propia justicia y qué es la justicia de Dios? Diga, ver al justo. ¿Sí recuerda? ¿Sí recuerda que fue lo que dijo Ananías allá? Esto que Pablo escribe allí vino como consecuencia de estar viendo a ¿quién? Al justo. Ver esa naturaleza de justicia. Cuando Él comenzó, por eso es que hay un contraste. Cuando comenzamos a ver al Señor, hay un contraste de lo que nosotros somos aparte de Él y lo que es Él en su esencia y sustancia. Dios hace un contraste en nosotros. Y tiene que hacerlo. Porque si Dios no lo hace, vamos a seguir considerando nuestra propia justicia como si fuera la justicia de Dios. Por eso Él renuncia a su propia justicia. La mía es trapo de inmundicia. Yo quiero esta que es pura y santa. Yo quiero experimentar esta justicia. ¿Terminó Pablo dando frutos de justicia?
¿Ah? Yo les pregunto. ¿Terminó Pablo dando frutos de justicia? Claro. Porque comenzó a experimentar esa naturaleza justa, la del justo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Dice ahí, que es por la ley, sino la que es por la fe. ¿En quién? En Cristo, por la fe en el justo. Esa justicia que es por la fe en el justo. En esa justicia es que yo quiero ser hallado. En esa naturaleza es que yo quiero ser hallado. En esa realidad es que yo quiero ser hallado. Y debe ser el objetivo de nuestra fe, amados, en todos. Eso es lo que debe explicar el hecho de estar congregándonos, de estar aprendiendo del Espíritu, de estar recibiendo de otro lo que ha venido experimentando del Señor. Que eso me ayude, que me estimule, que eso me provoque a estar permaneciendo. Dice, la justicia que es de Dios, sino la que es por la fe en Cristo, dice, a fin de conocerle. No, perdón. Sí, dice, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe, a fin de ¿qué? De conocerle. ¿Y el poder de qué? ¿A fin de qué? Conocerle. ¿Y el poder de qué? De su resurrección. ¿Y la participación de qué? Y la participación de sus padecimientos. Claro que Pablo experimentó la participación de esos padecimientos. ¿Con qué propósito? Él dice allí, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Llegando a ser semejantes a Él en su muerte. El Espíritu nos va a conducir a esto, amado. Esta descripción que Pablo da de su experiencia, del justo en su corazón, de estar viéndolo y oyéndolo, de estar palpando, gustando esa sustancia, ese amor de Cristo, por el cual consideró todo lo que había ganado en su primer nacimiento como pérdida, por ganarlo a Él, ganar la excelencia de este conocimiento, el conocimiento de esta voluntad que es donde está lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Todo esto tiene un propósito, llegar a conocerle. Y para conocerle, eso implica conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, con tal de llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Este era el cristianismo de Pablo. Este era el evangelio de Pablo. Pero nosotros no queremos eso. Yo no quiero conocer ni el poder de la resurrección de Cristo, ni quiero llegar a ser semejante a Él en su muerte. No. La gracia que he oído y que yo quiero entender, que yo quiero comprender, evita que yo participe de los padecimientos de Cristo. Evita que yo llegue a ser semejante a Él en su muerte. Si te agrada esa gracia, sí, esta me agrada. Pero no es así, amados. El Espíritu no omite esto, ni mucho menos el Señor. Dios el Padre omite esto. Si en verdad queremos experimentar algo diferente y salir de la rutina religiosa, a vivir algo sustancial, esto es necesario. Cuando yo comencé este proceso, Dios me comenzó a mostrar estas cosas y me llevó a vivirlas. Y fue fuerte, es fuerte.
es fuerte porque hay muchas cosas que no queremos soltar. Hay muchas cosas que nos cuesta despojarnos de ellas. Pero no es algo que hacemos en nuestra fuerza, es por el Espíritu. Esa es la ventaja provechosa que tenemos en este proceso. Tenemos el Espíritu de Dios, que está a nuestro favor, para experimentar la victoria que en Él está. La victoria de Cristo está en el Espíritu. La victoria que vence en nosotros lo que no es de Dios. Y cuesta, claro que cuesta, porque no queremos morir. No queremos morir, no queremos negarnos. No queremos negarnos. Ya para terminar, tú no puedes negar nada que Dios no te muestre. Número uno, la luz te tiene que mostrar lo que tienes que negar. La luz te tiene que mostrar lo que tienes que perder. Nosotros, aparte de esta luz, no tenemos la capacidad de identificar qué tenemos que negar. Porque a nuestro propio juicio hay cosas que nos parecen normales. No, Dios aquí, esto para Dios no tiene ninguna... Sí, no, esto no tiene ninguna maldad para Dios. Esto no, la luz tiene que mostrarlo. O sea, por eso lo primero es aferrarnos a la luz. De hecho, no podemos creer en Dios sino a través de la luz. Eso dice Juan. Dice que yo no soy la luz, yo vine a dar testimonio de la luz para que todos crean por Él. Está hablando, la luz, la palabra luz la menciona 6 veces en el primer capítulo del Evangelio de San Juan, antes de llegar al versículo 11 y 12, donde dice a los que no le recibieron. ¿Qué fue lo que no recibieron los judíos, los fariseos? La luz. Él viene a dar testimonio de la luz para que todos creyesen por medio de ella. Nadie puede creer en Dios a menos que no tenga una experiencia con la luz. ¿Por qué Pablo terminó creyendo en Dios? ¿Con qué? Con la luz. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es paz, Dios es poder, Dios es sabiduría, Dios es conocimiento, Dios es todas esas cosas. Dios es la puerta, el camino, la verdad, la vida. Todas esas cosas que describen las Escrituras es verdad, Dios es todo eso. Pero nada de eso vendremos a experimentar si primeramente no lo experimentamos como luz. ¿Sí entendió? ¿Sí entendimos eso? Primeramente tenemos que experimentarlo como luz. Primeramente. Y esa luz aparece en el corazón. En mi caso fue así y sigue apareciendo. Vean. Y ha sido confrontante el proceso. Porque después de cierto tiempo, yo una noche le pregunté al Señor, humillado, llorando delante de Él, Señor, si tienes algo que decirme, mis oídos están prestos a escucharte. Si quieres decirme, si tú consideras que yo necesito saber algo ahora, porque yo tampoco puedo andar manipulando ni diciéndole a Dios que me hable todo el tiempo. Háblame hoy, quiero que me digas, y no. Si tú consideras que yo necesito saber algo ahora de ti, dímelo, Señor. Yo aquí estoy, yo te escucho. Vea, y esa noche me habló. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, no has negado todo lo que me dijiste que ibas a negar. Imagínense. Hermanos, amados, Dios sabe qué persona se está negando a sí misma y qué persona no. Dios sabe quién se está negando. ¿Quién es el que está cargando su propia cruz diaria? Él lo sabe. Pero también sabe quién no. A mí me confrontó. Y es verdad, Señor. No he negado todo. Hay cosas que me gustan todavía. Me cuesta morir a cosas. Y eso es verdad, amados. El Señor nos demanda negarnos. Es una expresión que Él hace, ¿no? O que Él da antes de la cruz. El que quiera venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo. Ahora, ¿tendría sentido esta declaración si en nosotros no hubiera algo que podamos negar, pero otra cosa a la cual podamos aferrarnos? O sea, no tendría sentido de que el Señor nos mande a negarnos, pero si negamos nuestra propia vida, ¿a qué nos aferramos? No, es porque Él sabe que en nosotros hay dos cosas. ¿Sí me voy a entender? Tiene sentido por eso. Porque Él sabe que en nosotros hay ¿qué? Hay dos cosas. Niega una y aférrate a la otra. Porque ¿qué sentido tiene que yo le diga a un caballo, niégate a ti mismo, caballo? El caballo dice, ¿pero qué me estás diciendo? Si yo tengo una sola vida, la vida de caballo o un gato. ¿Yo qué voy a negar mi vida de gatuna? Voy a dejar de trepar los árboles y perseguir ratones. Si eso es propio de mi naturaleza, o sea, yo no puedo negar mi vida de gato. ¿Y a qué me aferro? Si es la única vida que tengo. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando el Señor habla, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es porque ahí en ese hombre, en esa persona, hay dos cosas. Hay una cosa que se puede negar y hay otra cosa a la cual nos podemos aferrar. Podemos negar todas las intenciones y deseos de la naturaleza corrupta y aferrarnos a los deseos y a las intenciones de la semilla pura y santa. Podemos hacerlo. Y ese es el punto, ¿no? Para venir a la experiencia de precisamente lo que Pablo está diciendo. Le da sentido. Lo que le da sentido a estar negando no es eso, que hay algo bueno. O sea, que Dios me manda a negar mi vida corrupta, mi vida en la carne. Niega eso, pero aférrate a lo que es bueno. Y sígueme, para que lo bueno se forme en ti. Para que lo que es bueno de esta semilla crezca en ti. Te dirija a otros deseos, te dirija a otras intenciones. Y fue fuerte para mí que el Señor te diga, no has negado todo lo que me dijiste que ibas a negar. Él sabe, a él nadie lo engaña. Él sabe, Él conoce los corazones, Él sabe quién está negándose y Él sabe quién nos está negando. Él lo sabe. Amén. Amados, aferrémonos al Espíritu. Vivamos en el Espíritu. Pidámosle al Señor que en su luz nos muestre las cosas que tenemos que negar. Y yo le aseguro que Él va a aparecer mostrándotelas. Hasta lo más escondido, lo más íntimo, que quizás ni tú sabes que está dentro de ti. Esta luz lo va a manifestar. Amén. Paz y gracia del Señor. Que el Señor nos ilumine en su luz y que esa experiencia de la luz sea algo continuo en nuestro corazón. Amén.